Caminando entre mis sueños apareció una bruja. Al decir la palabra bruja, puede que imaginéis un terrible sueño con una mujer anciana de pelo enmarañado y una gran verruga que lucha por escapar de su rostro. Pero hoy vengo a contaros un secreto. La mayor parte de las brujas son buenas, y mi bruja susurraba. En voz muy baja me pidió que la siguiera para mostrarme un sendero, y seducido yo por sus dulces palabras, comencé a dar pasos siguiendo su fragancia, que olía a flores silvestres, a regaliz y miel. La estela de sus pasos dibujaba espirales, y a los lados del camino los sonidos flotaban y me mecían junto a una luna que en su plenitud invitaba a mi cuerpo a elevarse como la marea. El ulular de los búhos se mezclaba con el sonido de un viento suave que hacía las hojas bailar alegres, y los grillos parecían entender la sinfonía y cantaban acompasados. El sonido de una flauta se adivinó a lo lejos, para después sonar a un lado y al otro. La melodía viajaba en frenesí. Súbitamente el silencio se hizo. Ella estaba junto a mí. Y por eso le llaman bruja. Una mujer que conoce el poder de las plantas y en efecto hace sus pócimas, pero las usa para aprender y para sanar a sí misma y a los demás. Así me ofreció ese vaso y junto a ella bebí para comprender, y nuestras mentes se expandieron, haciendo un gran espacio a la conciencia y permitiéndonos conocer un poco más sobre nuestra existencia. Sí, ella era bruja y su cuerpo hechizaba. Se descubrió desnuda junto a mí, invitándome a tocar su piel y poco a poco fusionarnos formando un solo ser, que con presencia se enraizaba en el bosque y formaba parte de esta tierra. Pero en otras ocasiones volaba muy lejos de esta realidad y se asomaba a un lugar donde la divinidad se revelaba. Unidos fuimos uno y al separarnos también. Así comprendí que todo minúsculo ser de este inmenso universo forma parte de lo mismo. Y fue esa bruja quien me hizo ver.